¿no? Sí. Bueno, entonces, en este curso, curso clínico, nosotros vamos a tener el modo de conversaciones a partir, vamos a ver algunos casos clínicos, ¿no? Y vamos a tener, ya tenemos el sí de una invitada especial, que es Adela Fried, que fue la inventora de esta unión, Niños Amos, y que escribió un libro que se llama Los Niños Amos, de Editorial Grama, y que nosotros tomamos como referencia. Digamos, o sea que ella va a estar el día 27 de septiembre. Y va a ser como una conclusión y a la vez abrirá cuestiones que nosotros podremos trabajar con ella. Entonces, quiero también recordar que Adela Fried fue la madrina del ERINDA. El ERINDA, que es el espacio rosarino de investigación del niño en el discurso analítico, fue fundado en 1993. Y contamos con, esto fue fundado por iniciativa de un psicoanalista, Jacques Alain Miller, que propuso una reunión de distintos grupos que había en Rosario trabajando en relación a las cuestiones del niño, en el psicoanálisis. Entonces él dijo, ¿por qué no arman algo y lo integran a la nueva red Sereda, lo integran a los institutos del campo freudiano, y así compartimos todo un trabajo a nivel mundial con los otros grupos del campo freudiano. Y bueno, y en ese entonces hicimos cuando lo fundamos, hicimos toda una jornada fuerte que vino Adela, creo que era en los salones de ciencias económicas de la universidad. Así que con Adela ha venido otras veces, incluso vino a hablar sobre su libro cuando ella creo que fue hace unos años, ¿no? Yo no estuve ahí. Vino a Lerinda. Bueno, creo que todavía no había publicado ella el libro, pero ya venía hablando de los niños amos, y entonces es que trajo esa temática acá. Entonces, pensamos que hoy, como todavía en los grupos del campo freudiano se sigue trabajando la cuestión de la época trans, entonces dijimos, bueno, vamos a lanzar al trabajo de las conversaciones con los dos casos de transgénero que el año pasado trabajamos, y que le podíamos dar otra vuelta en las conversaciones, ¿no? Digamos, nosotros el año pasado en el curso clínico trabajamos las cuestiones de género en el orden de las identificaciones del niño, identificaciones simbólicas, imaginarias, y lo distinguimos de la sexuación en los niños, como que ya no depende de las identificaciones, ¿no? de los otros, sino que la sexuación empezamos a tomar, por ejemplo, cuestiones como el caso Juanito, que los estudiantes de psicología deben conocer bastante, que fue si bien Freud no atendió a niños, pero fue el caso que le llevó el papá de Juanito a Freud, un niño de 5 años. El papá de Juanito se reunía con Freud los días miércoles, que hacían conversaciones también,
Freud hacía conversaciones con los distintos agentes de la cultura, es decir, que el papá de Juanito, por ejemplo, era músico. Y bueno, y le comenta que su hijo tiene problemas, que había hecho una fobia que no lo dejaba moverse de la casa, que era el miedo a los caballos que arrastraban carros. Y entonces Freud empieza a escuchar al padre y Juanito empieza a hacer sueños, a elaborar sueños para que se los cuente su papá, el doctor Freud, que le cuente también sus ficciones, los dibujitos que hacía, las historias que hacía, que se las mandaba al doctor Freud. Y cuando Juanito empieza con este síntoma, con esta fobia, con este terror a encontrarse con caballos que se descontrolen, ¿no? Que empieza justo cuando la madre deja de ser el único hijo, tiene una hermanita él, y empieza ahí con esa fobia, está ya solito con su cuerpo, y le comenta al papá que él tiene la cosita, que le pica la cosita de hacer pipí. Entonces ahí es como que descubre que algo de su cuerpo él no lo puede controlar, como el caballo. Por eso tal vez que nos presenta como la sexualidad para cualquier niño, para cualquier ser hablante, es traumática, porque no se puede entender, no se puede controlar, no se puede, es un goce real que se siente en el cuerpo. Entonces, por eso nosotros separábamos estas cuestiones que se confunden en esta época, que son las cuestiones de género, como las posiciones sexuadas. Eso no tiene que ver con las posiciones sexuadas. Digamos, tiene que ver el cuerpo con sus acontecimientos de goce, no dependen de las identificaciones a los otros. El sujeto ahí está solo, y se afirma en un goce, pero eso va a pasar, no es de hoy para mañana, digamos, tiene todo su proceso, y es por eso que nosotros seguimos trabajando las obras de Freud, todo el polimorfismo, cuando él habla del niño como un perverso polimorfo, del niño que dice, creo que en 3 ensayos, que el niño se conduce como una mujer hábil en su seducción, que se hace hablar, es decir, es un objeto que es activo, porque pasa por el otro, ¿no? Se hace hablar, se hace acariciar, se hace mirar, se hace... Y a veces esto lo observamos en la vida adulta de muchos sujetos que tienen algo de eso, de sujetos exhibicionistas que se hacen mirar, o sujetos que, ¿no? O que toman una posición así más de lo femenino, de hacerse amar, de hacerse... y que, bueno, por eso Freud decía, todo esto, esos ingredientes van a constituir la vida erótica del adulto. Por eso es tan importante la cuestión de la sexuación en los niños, y que se respeten sus tiempos, ¿no es cierto? Porque con este furor que hay de que un empuje a que, bueno, cada uno puede gozar como quiere, está bien eso, es democrático, pero a la vez se empuja a que los niños, se confunde a veces que el niño no está conforme con su cuerpo, y entonces ya se lo etiqueta como que es un niño trans. Entonces se le ofrece, desde los servicios de reasignación de género, se les ofrece pasar de una orilla a la otra,
bueno, si no te gusta ser nene, si te han nombrado niño cuando naciste, te podemos ayudar. Pero ¿qué pasa? Que no es que te podemos ayudar escuchándote o acompañándote como haría un psicoanalista para ver de qué sufre, cómo, si es una decisión, si es una certeza esto de que nací en un cuerpo equivocado, como se acuerda que vimos el padecimiento del personaje de la película Girls, que era ese adolescente que era un sufrimiento para él, todo lo que el rechazo que sentía por su cuerpo de varón y que él se sentía viviendo en un cuerpo equivocado. Y entonces, bueno, él se sometió a todo ese proceso de hormonal y del servicio de reasignación de género, pero choca con un psicoterapeuta que lo empuja a tener relaciones sexuales con el primero que venga, y entonces el chico hace un pasaje al acto y bueno, realmente después ya hay un episodio, no sé si ustedes se acuerdan, que él intenta cortarse el pene porque los médicos le dicen de que van a tener que esperar para hacerle la cirugía, la, la transformación de su órgano sexual, invaginarlo, porque él estaba muy débil porque era bailarín y bueno, ella porque era ya una transformación que con mucho sacrificio, pero ahí había, según pudimos ver, un fenómeno de certeza que bueno, realmente fue feliz cuando se transformó en mujer. O sea que ahí era una transformación con todas las letras, bien sentida. Y es diferente a la demanda de reasignación de género, en tanto hay que ponerla a prueba y por ahí los servicios de reasignación de género lo que hacen es confundir la demanda con un deseo. Ustedes saben que no es lo mismo una demanda que un deseo, que encima tenemos que pescar qué deseo inconsciente se juega en ese que quiero decir, quiere decir algo al decir quiero cambiar de género. Que uno lo puede ir viendo caso por caso, ¿no es cierto? Pero que el mercado de la salud mental o el mercado médico y psicoterapéutico ofrecen hormonas, detención de la pubertad y cirugía. Y que son para un niño es una cuestión muy brutal. Muy brutal. Fíjense lo que dice, que a nosotros nos asombró y le hemos dado muchas vueltas a esto que dice el psicoanalista Jacques Alain Miller en una interlocución que tiene con psicoanalistas en Rusia. Él decía que la autodeterminación de los niños en materia de identidad de género es una monstruosidad. A mí me pegó esta palabra, es una monstruosidad, porque dice incluso de lo que quiere decir ejercer un derecho ciudadano. Porque si borramos la diferencia entre niño y adulto, son los fundamentos mismos de la democracia que se ponen en cuestionamiento. El lazo entre infancia y democracia concierne al psicoanálisis. Así, por ejemplo, nosotros decimos que un niño no debe trabajar y los derechos del niño son a jugar,
y a ir a la escuela, y a que los padres lo cobijen, lo sostengan, ¿no? Hasta su edad adulta. Pero ahora con este empuje a que el chico también puede ser igual a un adulto, cuando en la democracia se funda en la diferencia. Niño, adulto, adolescente, digamos, se fundan en las diferencias, no en todo igual. No podemos empujar a un niño a que él se autodetermine en un género, cuando en realidad él tiene que hacer el proceso, ¿no es cierto?, de percibir, transformarse con sus identificaciones, pero con sus tiempos lógicos. Tiempos lógicos, no lo podemos empujar en un momento en donde nadie es causa de sí mismo. Incluso si uno toma, por ejemplo, las notas del psicoanalista Jacques Lacan, que nos orienta ahí, donde dice que el niño es resto de un deseo encarnado de sus padres, o sea que es producto, y que su existencia depende del otro, pero su existencia física, psíquica, como la querramos llamar, depende del otro. Freud, en su texto de Proyecto de Psicología para Neurólogos, nos habla de que el niño, el recién nacido, si se le quita la asistencia ajena, si no tiene asistencia ajena, no puede sobrevivir. Sí, los animales, un animal puede sobrevivir, si no, apenas nace, se las arregla, pero no el ser hablante no. Bueno, entonces, yo siempre recuerdo en la facultad las experiencias que nos contaban del doctor Speed, unas experiencias frankensteinianas, que ponían a los bebés, a los recién nacidos, y quería probar si no tenían asistencia ajena, solamente alimentación, darle el biberón, pero no hablarles, no tocarlos. Las nurseries tenían que no hablar, no tocarlo, darle el biberón en su horario y punto. Y los chicos comenzaban a golpearse el cuerpito con la cabecita, o el cuerpito con las paredes de la cuna. Después terminaban en estado autístico y morían en estado de marasmo. O sea que es eso lo que Freud ya nos alertaba, de que un niño necesita de que su grito sea interpretado, que sea significado por la madre. Bueno, ahora quiere tal cosa, ahora. Y esas palabras de los padres es lo que va a ir marcando su cuerpo, va a marcar su vida misma, en el sentido de, vieron como analizantes, de que hay palabras que nos han ordenado la vida, como otras nos han sido una mochila, ¿no? Y las mejores intenciones de esas palabras que hemos escuchado, o tal vez lo percibimos cuando hay una retorsión de una significación, de una frase que ha dicho una abuela, como me contaba alguien, ¿no? Y como una mala interpretación de una frase, de unas palabras, llevan a una vida sufrida. La frase de esa abuela era, no, para no molestar al otro. ¿Para qué molestar al otro? Entonces, alguien que no puede pedir porque se paraliza, no puede pedir ni levantar una mano en la universidad cuando quiere, no entendió algo, ¿no? Bueno, y otro sufrimiento. Pero como a veces esos dichos
siempre, digamos, nos van marcando, y son esas transformaciones que uno va haciendo en el análisis. Por eso es esto de ser dóciles a lo trans, implica esto, ir acompañando al niño en esas transformaciones identitarias, ir acompañando al niño como analizante, ir acompañando al niño cuando en la escuela también. Hoy día se pide, las maestras a veces caen en ese furor que les exigen en los colegios privados se da más, donde el chico tiene que tener estudios de todo tipo, ¿sí? Entonces se les observa todo, si se mueven así, si no se mueven, si... Entonces empiezan, tiene trastorno de atención, trastorno de conducta, trastorno, todo trastorno, como disforia de género. ¿Disforia por qué? Porque el chico, porque alguien no está feliz, no está eufórico, no está conforme con su cuerpo, pero bueno, digamos que se desvaloriza el síntoma, lo más singular de alguien, a favor de lo general. Todo el mundo tiene que medir así, esta es la norma. Entonces, si el chico hace así, autismo, vaya al neurólogo, vaya para allá. Lo digo porque hay muchos padres que llegan a la consulta asustados, angustiados, porque ya desde... Por eso necesitamos de los buenos maestros, ¿no? Y de las buenas niñeras, digamos, porque es la base de nuestra civilización, que nosotros cuidemos la subjetividad de nuestros niños y que cada niño es especial, todo fuera de la norma, y cada ser hablante es especial y es excepcional, digamos, en ese punto. El psicoanálisis es bien democrático, está a favor de la democracia, de las diferencias, no del todos iguales, no del aplastar, no del normalizar, sino de rescatar lo que a cada uno lo sostiene en la vida, y que sería ya desde el niño mismo, que uno puede ir viendo, leyendo a través de sus síntomas, de sus malestares, bueno. Y voy a cerrar con otra frase para abrir al trabajo de los casos, que muy bien nos presentaron Diego Villaverde, que me parece que hoy nos puede ayudar porque anda por ahí. En Polémica Política, Miller, este psicoanalista, nos decía, los psicoanalistas, no vamos a permitir triunfar a los movimientos políticos que se presentan como las Fuerzas Armadas trans, que nos prohíban usar nuestros criterios clínicos diagnósticos. No es lo mismo la demanda de cambio de género de un niño neurótico que el padecimiento transexual, bueno, de esto que les decía, de alguien, como en la película Girls, ni las identificaciones, esto lo digo yo, a los semblantes de la corte de Luis XV que apaciguaron al niño de los encajes. ¿Se acuerdan que trabajamos el año pasado? Que estaba, bueno, si alguien lo quiere volver a trabajar, después nos manda un mail, le mandamos en qué página y en qué libro está, y bueno, nosotros teníamos, lo habíamos transcrito al trabajo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, Estaba el pongo los auriculares, un segundito, que usted me da. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de ese chico que era un chico que tenía una problemática del orden de la psicosis, que tenía la mirada siempre acechándolo, ¿no? Él se miraba al espejo y atrás una bruja lo miraba y entraba en pánico, o sea que había alucinaciones visuales y demás,
y él no tenía contacto en la escuela, no se perseguía mucho, entonces cuando él adopta esa invención, él entra en un análisis, con un analista que lo fue acompañando con este síntoma. La mamá, recuerdan que había consultado porque el chiquito le dijo: no le siento el gusto a la vida, mamá, no le siento el gusto a la vida. Una cosa muy fuerte, y la mamá va a un analista, entonces el analista va viendo cómo este chico hacía un uso de los semblantes de la aristocracia a partir de que había... él jugaba con unas muñecas que le había regalado la abuela, y que eran unas muñecas que estaban vestidas con encaje, y él ahí empieza a armar un personaje en su cabeza, porque él decía que necesitaba armarse en su cabeza los personajes. Y entonces arma un personaje con el cual él se identifica, que hace una transformación. Acá vemos lo trans, qué importante que fue para este chico la transformación esa. A Jorge XIV, que era lo que le permitía a él ir a la escuela y ordenar a los chicos que debían saludarlo con una reverencia antes de jugar, y así los chicos entraban en el juego con él sin burlarse, tomaban en serio estos inventos, porque además era un chico que tenía un lenguaje muy rico, y, y que bueno, acá se ve bien las transformaciones que puede hacer alguien que en un momento pueden servirle para ubicarse en el mundo que vive, ubicarse con los otros, y a veces como esas transformaciones son caprichos, y que hoy día hay que tener muy en cuenta esto, que es muy delicado. Estamos en una época muy difícil, porque fíjense que en España ya, si alguien, digamos, alguien puede hacer una demanda condenatoria a sus padres si no le dejaron reasignar el género de niño. O sea que cuando se intenta legalizar todo esto es un problema, ¿no? Porque después tiene consecuencias también, o gente que se arrepiente de haber hecho la cirugía y todo lo que le ofrecieron, de haber aceptado, y después se arrepiente y dice: no estoy siendo feliz como esperaba. Y sí, porque es una promesa que que en cierto modo se lo sugestiona con esa promesa: vas a estar feliz si te cambiamos el sexo. Cuando tal vez ahí hay una confusión, ¿no es cierto?, entre lo que es ya sea una cuestión de malestar con el cuerpo, que puede no ser cambiar de género o de sexo, como se ofrece, como el mercado lo ofrece. Bueno, son cuestiones que voy tirando. También quiero agradecer a Cristina, que me ha hecho conocer a Camila Sosa Villada, que es una sujeto trans, es adulta ella, es escritora. Yo leí El viaje inútil. Es escritora y es comediante en el teatro. Y bueno, y ella habla de que su primera transformación, fíjense que dice que su primera transformación fue la escritura. Aprender a escribir a los 4 años con su papá. Y que al comienzo, cuando ella después pasa una vida de prostitución, casi se prostituye, sí, bueno, tiene otro libro que se llama
¿Cómo es, Cristina? Este es el viaje inútil, el que yo leí. Ese no se escucha. Las malas, ahí está. Las Las malas. malas, sí. Las malas. Y bueno, La novia de Sandro, la novia que de Sandro. este es de, sí, son todos poemas, muy interesante. ¿Puedo agregar Sí. una frase que justo lo leí hoy Sí, cuando releía sí. ella dice, nunca voy a ser una mujer y jamás volveré a ser un hombre. Claro, Soy ella se trans. nombra trans. Soy trans. Adopta este nombre que ofrece la época, trans. Pero me gustó cuando ella muestra que su transformación primera fue la escritura. Y habla de un goce femenino, que a mí me parece, la escuché en una entrevista, donde habla de un goce que ella siente, que se le eleva al cuerpo, cuando ella se pintaba las pestañas a escondidas cuando iba a la escuela, tenía 6, 7 años, y sentía en el camino que se transformaba. ¿No? Como el uso de los semblantes del lado de las mujeres, a ella le hacía sentir un goce especial. No, no como los semblantes viriles, digamos, no, nunca le gustaron. Incluso es muy femenina, si uno la pueden ver en YouTube, es muy bonita, muy, muy femenina en su apariencia, en su modo de hablar, en el uso de los semblantes, ¿no? No es para nada exagerado como uno puede percibir en los travestis, ¿no? Que hay una exageración del uso de los semblantes del lado de las mujeres. Acá no, es bien delicado, un buen estilo, buen estilo. Y además, ella marca una transformación en su escritura que al comienzo era como de queja, sí, hacia lo que le había tocado vivir y cómo ella tenía que ocultarse y demás. Y dice que todos esos años de terror, de horror, desaparecieron porque, dice, de repente apareció el psicoanálisis y todo cambió y comenzaron a salir los buenos recuerdos que exigían sus propias palabras, su propio lugar en la hoja, y entonces la escritura se hizo ancha como una playa en Brasil y se llenó de color y de perfumes. Llorar de alegría es como llover con sol. Bueno, tiene un estilo de escritura muy realista, muy, muy lindo, muy al estilo de Marguerite Duras, que dice que ella admira también, ¿no? Bueno, o sea que hay testimonios de sujetos trans que uno puede buscar, como el año pasado nos trajo eh, el caso de la... ¿Se acuerdan ustedes el caso de la deportista? Sí, sí. Tucumana era esta chica. Sí, es de Tucumán, que las entrevistas, que incluso se las hizo... Ay, no me puedo acordar el nombre de... Bueno, ya lo voy a encontrar. No sé dónde está. Bueno, o sea que tenemos algunos testimonios de sujetos que ahí sí eligen el nombre trans, como siempre, el nombre lo pone otro, ¿eh? Pero también uno se elige su nombre. Ella eligió el nombre trans. Como
Sí. Bueno, ¿qué les parece entonces si empezamos con el caso, a preguntarnos y a darle otra vuelta al caso Saya? Tenemos a Diego que nos puede ayudar, él lo tiene muy bien trabajado, y bueno, el caso de Luana, que es la chica argentina, que bueno, el trabajo que le mandamos fue un poco el resumen del libro, pero también hay un trabajo que hizo Lorena Compiano sobre el caso Luana, así que no sé si está Virginia, ¿está por ahí? No. No, Pero bueno, Virginia no está. Lorena Pero está nos puede ayudar. Bueno, yo quería, no sé, Lorena, vos sos la que escribió sobre el caso Lulú, pero lo llamativo de este caso es que ahora, ya como adolescente, digamos, Luana, dejó de tomar las hormonas, es como que hubiera parado el proceso de transformación. Desistió del cambio, de la transformación sexual, como que hubiera, no sé, así lo entendí yo con los últimos artículos que he leído. No sé qué decís vos, Lorena, sobre el caso, pero pareciera como que ese empuje tan fuerte de la mamá que hubo al principio, ahora, no sé, se hubiera detenido. No sé si será definitivo o... Me parece que viendo cómo fueron acompañando o respondiéndole desde la madre en alianza con la tía, al otro trans, sos un otro trans, después de haber visto la tía el documental ese y ver que ella pedía dejarse el pelo largo, o los sufrimientos que tenía, que era alteraciones en el sueño, se le caía el cabello. Se lo arrancaba, ¿no? Esto, sí. En vez de poder dejar un tiempo para ver qué pasaba con eso, poder tomarlo como algo sintomático y trabajarlo y dejar que eso vaya hablando, que pase por otro, en esos tiempos de constitución subjetiva, cuando es pequeño y las cosas van variando y a veces aparece algo de eso, pero después desaparece y aparece otra cosa, en vez de abrocharlo a sos un otro trans o te pasa esto, generar preguntas en esos tiempos. Me parece que con esto que contás, Cristina, ahora, de que ella decide volver para atrás y no seguir con lo que había decidido, me parece importante que haya un otro que dé tiempos para que ese armado se vaya haciendo. No abrochar a certeza, sino dejar como un tiempo abierto a ver qué se juega ahí. Me parece importante, si hubiera habido un otro analista, contabas, Graciela, en la novela Las Malas, de qué modo el pasaje por un otro, un analista que permite que la palabra vehiculice ese goce y poder hacer otra cosa con todo eso que va pasando, más allá de las determinaciones, si queda un sujeto trans, si no queda trans, si queda homo, más allá de las decisiones, me parece que el que haya la posibilidad de que haya un otro que adecúe las palabras a la pulsión, que haya un analista que pueda ahí empezar a hilvanar o acompañar a que el sujeto que viene a analizarse vaya ahí armando algo, es importante. No abrochar, no dejar con certezas, no responder, sino dejar que la pregunta siga circulando y vaya haciéndose armado, sobre todo en el caso de Luana, que era chiquita. En el caso de
de Camila Sosa Villada llegó a un análisis un poco más, diríamos, en los tiempos cronológicos con más edad. No sabemos en la constitución lógica subjetiva ahí que se estaba jugando, ¿no? Porque lo que tenemos de Camila Sosa Villada es la literatura que ella hace. Claro, tenemos un gran síntoma. Sí. Pero sí cierta pacificación de ella, esto que vos decís, la dulzura con la que cuenta, no son semblantes exagerados ni exacerbados, sino que hay como cierta cuestión, podríamos decir, del goce con la vida, de cierto abrazarse a otro goce que no es el mortificante que la dejaba en esas escenas de objeto resto de la sociedad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque hay muchas escenas que ella va contando por su literatura que son ficcionadas, pero bueno, hasta dónde quien escribe no está ahí, ¿no? Bueno, también eso. Lo que puede armar con eso es una ficción que la tempera, que la pacifica, que nos permite leer y disfrutar de su lectura, ¿no? Cómo la palabra puede hilvanar eso, ese desgarro de la vida en el que ella estaba ahí, ¿no? Eso. Sí, acá lo encontré, el caso ese de que la otra sujeto trans que trajo Gaby Duguech de Tucumán, claro, ella decía Patricia, una joven jugadora tucumana de hockey, que se hizo conocida por su reclamo ante la justicia del derecho a entrar a la Asociación Tucumana de Hockey Femenino. Bueno, y ella con esta mujer tiene 2 encuentros, dos entrevistas. O sea, 3 años después vuelve con sus reflexiones y un testimonio de ella con respecto a cuestiones del amor, de su partener, bueno, y todas sus cuestiones de transformaciones que va teniendo. No sé qué opinan, pero como, digamos, acá también hay gente que no es psicoanalistas, pero que no son psicoanalistas, pero que les interesa el tema. Digo yo, me parece importante remarcar esto de los tiempos lógicos. No solamente en este caso, pero bueno, ya que estamos en este caso, esto del tiempo, de dar tiempo al otro, digamos, cuando uno lo escucha, ya sea la niñera, el docente, el que está con el niño, ¿no? Y esto de marcar que hay un tiempo de ver, de decir que siente, después hay todo un tiempo de comprender, y hay que dar tiempo cronológico para que se dé ese tiempo lógico, ¿no? De comprender qué le está pasando, ¿no? A través del acompañamiento, la escucha, y después llega el momento de concluir. Pero que el problema es a veces cuando entre el momento de ver y el de concluir quedaron pegaditos, y se obvió ese momento de comprender, ¿no? Me parece importante a tener en cuenta con la profesión que sea. Sí, Nati, desmuteate si querés hablar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No, yo me quedé pensando en esta elección de Graciela de presentar en esta primera clase, si bien la promoción del curso venía por el lado de los niños samos, pero bueno, qué importante es poder retomar esto, porque creo que en función de lo que decías vos, Graciela, hay que tomar este empuje de la época actual, ¿no? Por instalar esta cuestión, digamos, como significante amo de lo trans, ¿no? Esto es, o sea,
están los niños amos y en algunos determinados momentos, digamos, se impone como amo, ¿no? Esto bueno, que veíamos del lado de Saya, de Luana, que ahí hay como una cuestión de que el niño dice, quiero ser, pero no tiene nada que ver con el deseo, ¿no? Eso está en las antípodas. Digo, bueno, no, pensaba eso, que importante que, digamos, que este significante de los niños amos también podemos hacer alguna conexión con lo trans y la época como significante también. Por ahí podríamos, engancho con lo que decís, Nati, volver a lo que es la niñez, los rasgos de la niñez. El niño, la característica del niño es que está siendo habitado por la palabra. ¿Qué es eso? Que está empezando a hacer ejercicio de la palabra para poder decir qué es lo que le está pasando en las emociones, en el cuerpo, en la relación con los otros. Entonces me parece importante que pueda tener un otro, que ese otro pueda ser el terapista ocupacional, el psicopedagogo, el docente, el analista, los padres, la madre, el padre, en el cual vaya ensayando esa palabra para poder hilvanar lo que le pasa en la emoción, en el cuerpo, en el vínculo, en lo que le gusta, en lo que quiere. Pero esos son ensayos, no son cristalizaciones o como si fuera una arcilla y la arcilla está blanda, todavía no fraguó, no quedó dura como podría quedar mucho más adelante en los 20 años. Sino que eso está blando, va teniendo todavía, va siendo moldeable, se le pueden generar impresiones. Entonces el niño está siendo habitado por la palabra, y la palabra en relación a los otros, al menos dos. Si son dos discursos, un poco mejor que si fuera uno solo, ¿no? La madre, el padre, o una institución educativa, o un club. Si hay varios discursos, es mucho más beneficioso que una sola palabra y que le cae y que le pega el sello, que como decías hoy, Graciela, esas palabras que, como la abuela que dice, no molestes, hay palabras que son más pesadas, que cierran en un goce mortificante del quédate callado y no molestes al otro, hay palabras que abren, que invitan a escenarios que son como más vivificantes, más disfrutables, o que generan como cierta expansión subjetiva. Yo les quiero comentar que para participar, ahí en reacciones abajo, Claro. tienen para levantar la mano. Porque Pero yo también, veo a algunos, pero no a todos. y también pueden por chateo, ¿no? Ajá, Al sí, costado, sí. si ustedes ven chat, entonces pueden escribir ahí una pregunta, una intervención, pueden también. Pensaba como pregunta, Graciela, de qué modo un analista puede remover o poner en remojo o empezar a despegar esas palabras que caen del otro, que son como pesadas, decías vos, que son como cuando un otro dice no molestes, por ejemplo, ¿no? O a veces me acordaba de, bueno, los niños cuando hacen preguntas buscan también que el otro no tenga toda explicación. A veces, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y de dónde? Y uno ya después termina fastidiado y dice, no sé. Y se calma el chico. O sea, eso uno lo percibió como madre, como abuela, como tía. Uno percibe eso, ¿no? Que el otro está muy parlanchino hoy día. Todo se dice, toda la vida privada, lo qué sé yo, todo al instante, y es tanto lo que tiene un chico que a veces necesita el silencio, la pausa del otro, o que uno diga, bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Está bueno, no llenar con saber, ¿no? Vaciar Claro, un poco ahí, está sí, bueno. porque a veces
uno mismo se aturde es tanto la aceleración, o a veces se buscan, los jóvenes buscan definiciones, y no, porque ya no va más, y no va más una relación, y van a otra, y van como pelota, pelota en cancha de bocha. Entonces hay un poco parar. A regular un poco ahí entonces la relación con las palabras, no toda... Sí, a frenar un poco, porque si no nos lleva puesto esta civilización que es todo ya. Todo ya. Diego Villaverde. Bueno, eso, desmuteate. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Graciela? Me quedé enganchado con... ¿Cómo se saca mi mano? Ah, bajar la mano, ahí está. Me quedé enganchado con algo que decías hace un rato a partir de esta escritora cordobesa, ahora no me acuerdo el nombre. Camila Sosa Villada. Sosa Villada, sí, sí. Y me acordé que en la página de la ELP, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de los colegas de España, hay un trabajo muy interesante de Dalila Arpin. Es mendocina, Dalila. Mendocina, bueno, Sí. que hace años vive allá en París, en Francia, creo. Y ella hace todo un recorrido sobre la transformación de Inés Rau, que fue tapa de Playboy en el 2017, y que es una trans que se hizo operar a los 16 años, hizo el tránsito o sea, nació como varón y se hizo invaginar, digamos. Y dice algo muy interesante que me quedé pensando, porque con esto que vos decías de esta operación que hace Camila Sosa Villada, porque ella hace como una especie de operación sobre su condición, ¿no? Y Arpin dice lo siguiente, hablando de Inés Rau, esto está en la página de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Dice, ella ilustra igualmente las palabras de Lacan en la presentación de un travesti. Cuando un sujeto está decidido a hacerse operar, ningún análisis lo desalentará. Claro. Pero sobre todo testifica del hecho de que la verdadera transformación no tiene lugar solo en el cuerpo y en la imagen. Debe tener un eco en el inconsciente del sujeto. Después de la operación fue necesario para Inés realizar un trabajo de aceptación y hacer un hallazgo, convertirse en un ícono trans de su tiempo, con una proyección en el vínculo social, hacer este paso para ella y para los demás, permanecer en los anales como ejemplo. Esto demuestra que si se solicita la operación para reparar un error de la naturaleza, como dicen los sujetos interesados, el sujeto todavía tiene que hacer su parte. La química, cambio hormonal, y la cirugía, el pasaje a lo real, según Lacan, no tienen la última palabra. Vuelve al sujeto la tarea de hacer un nuevo nudo para poder vivir mejor su transidentidad en su nuevo cuerpo. Y agrega, en el fondo, ella sabe algo fundamental. Cuando quieres devenir mujer, y esta no es la exclusividad de los trans ni de los homos, sino de todo ser parlante que se sitúa en el lado femenino de la sexuación, nunca puedes devenir toda mujer. Que devenir mujer es devenir no toda, lo que en su caso refleja en la nueva nominación que encuentra, mujer y transexual.
es una identidad no toda, lo que permite que este ser no se encierre en una identidad única. Y salteo un parrafito más, termina el trabajo diciendo: la clínica del pasaje entre las consistencias que inaugura la perspectiva borromeana nos lleva no a interpretar las mutaciones de los modos de gozar del lado del sentido generado por el binario significante, sino a localizar el agujero dentro del vacío. Todos estamos en tránsito entre las consistencias. Todos somos trans. Claro. Me gustó, me encantó, este trabajo me iluminó mucho todo lo que hemos venido trabajando todo el año pasado sobre este tema, ¿no? Sí, sí, porque en tanto analizantes nosotros hablamos de que vamos transformando, vamos haciendo esas transformaciones, dejando unas identificaciones por otras, porque Exacto. siempre a algo nos identificamos. La cuestión es a qué nos identificamos, ¿no? Y uno va haciendo cambios. Sí. Y que cambios que muchas veces tienen que ver con, a ver, bueno, con la castración, con un pasaje hacia lo no todo, justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Hay una parte, en YouTube hay 2 videitos de 7, 8 minutos, de Carnes Tolendas se llama, de Camila Sosa Villada, y hablando justamente de esto, del no todo, y por lo que ella se define que no es mujer, es trans. Está muy interesante ver esos videitos, porque si bien tienen que ver con su actuación y demás, están mezclados con una entrevista que le hacen a ella en Córdoba, y bueno, ella en una parte muy cómica, ¿sí? Donde se ve que el público se divierte con lo que ella está diciendo, porque hay algunas partes medias dramáticas. Ella dice algo así como: nunca atravesé el mal humor hormonal de la mujer, ni la menstruación, ni... entonces enumera toda una serie de cosas que no, ella no es mujer por eso, o sea, no, es semblante femenino lo que le interesa, o por lo que la lleva a esto, ¿no? Bueno, es trans, ella se Claro. define como, no es mujer, ni lo va a ser. Es muy interesante esos videitos, están en YouTube de esta mujer. Carnes Tolenda, de Carnes Carnaval. Tolenda, sí. De Carnaval. Ah. Claro, tiene que ver con esta obra de Lorca, pero bueno, ella la transforma. Bueno, Sí. cuenta ahí en la entrevista algo de cómo lo hicieron, y es la primera obra de ella como actriz. También para las docentes, para los que están en contacto con chicos, ayudando a la crianza. A veces los chicos usan los semblantes de otro género, y no por eso quiere decir que, digamos, ya no se les prohíbe eso. Por ejemplo, como cuenta Gereto. Gereto cuenta que es este comediante rosarino, lo digo yo, no es de Rosario, pero bueno, yo digo rosarino, el que hacía de la maestra. Y él cuenta que cuando iba al jardín de infantes, a él lo ponían, no lo dejaban jugar con las muñecas, él quería el rincón de las muñecas. Y no, las maestras lo empujaban para los autitos, le decían, vos para los autitos. Y él cuenta que él se crió en un ambiente de mujeres, y que bueno, a él, digamos, fue fuerte la figura de las mujeres para él, fue fuerte en sus identificaciones,
Por eso es que él hace también ese sketch de la maestra, o todo lo que sea más del lado de lo femenino. Él capta mucho, muy bien lo femenino. ¿Mm? Él no se ubica como trans, es alguien que es gay, es alegre. Es también un nombre que se pusieron los homosexuales, alegre. Es un nombre que lo consiguieron, lo ubicaron mundialmente, ¿no? Está buena esa invención. Bueno, los amores son asexuados. O sea, el amor de la madre, el amor de la pareja, el amor del... Bueno, son de distinto género. Así que creo que son temas de interés para las docentes también, de no empujar ni prohibir. Ni empujar, bueno, sí, pintate las uñas, todo. No, y no prohibir tampoco, porque me acuerdo el caso que trajo Cristina del nenito que iba al jardín de infantes, y que las maestras le observaron a la mamá porque el nene iba con las uñitas pintadas, porque iría medio pintado, porque él jugaba con una tía, que es una mujer comediante también, y de teatro, y se disfrazaban, y bueno, se disfrazaban con lo que había, y jugaban, hacían juegos, y la madre temía que el chico le saliera homosexual, por eso es que van de Cristina. Y bueno, y al chico no se lo tomó en análisis porque estaba feliz. Él lo que hacía era jugar con la tía a los disfraces. Más que nada ahí se trabajó con los padres, ¿no, Cristina? Sí, sí, sí. Sí. O sea que a veces no es para hacer pasar todo por, bueno, se tiene que analizar. No, a veces no hay demanda de análisis. A veces se trabaja un poquito ahí, se distingue si hay algún sufrimiento, pero si el chico está feliz, ¿para qué? ¿Para qué? Y a veces se trabaja con los padres que están angustiados, preocupados, bueno. Es bueno así, caso por caso. Esto que decís, Graciela, de disfraces, ¿no? Como es algo que uno se puede vestir y se desviste y después usa otro. Es como muy gráfico como lo nombras. Y en los tiempos de la infancia, usar disfraces. Va a ser algo que a lo mejor se pone y al día siguiente se saca, o se lo va a dejar por un tiempo, pero dejarlo jugar esos roles, ¿no? Cosa que la industria de la moda usa esas cosas. Fíjense ahora, miraba el otro día un desfile donde que fue llamativo cómo apareció Brad Pitt en París, en los escenarios, desfilando con ropa de trabajador. Es el boom ahora que nadie quiere trabajar, sale con una camisa de leñador, con una boina no todo harapiento, con un overol. Eso fascina. Por eso son los semblantes que usamos, y que bueno, en algún momento son los pantalones rotos, en otro momento son, ¿no? Que es haciendo alusión más a lo femenino o a lo viril o a lo... Bueno. En este libro, Camila habla de que a ella la ayudó mucho en la lectura de obras clásicas, una vecina, que era una señora, era una literata vecina de la zona de Córdoba, cerca de la Cumbrecita, por ahí creo que estaba ella, o no sé. No era la Cumbrecita, Mina Clavero. Y entonces hablaba de los sombreros que usaba esta mujer, la menciona y todo, yo no me acuerdo, ella quedaba admirando los semblantes usados por esta mujer.
Y además todo lo que aprendió de ella, ¿no? Que era como su refugio ante sus problemáticas adolescentes. Pero que en realidad todos los chicos se preguntan, ¿no? ¿Qué soy, hombre, mujer? ¿Qué me gustan los chicos, las chicas? Son preguntas que de toda la vida. Nada más que ahora están como más, no aparece la pregunta sino la demanda. Ahora quiero pasarme a la otra orilla. Sí, hay como un empuje también, ¿no? Es decir, De la cultura. digamos, un empuje a la certeza, a Sí, buscar la otra orilla justamente, ¿no? Más que preguntas hay respuestas. Ahora, yo pensaba también que toda esta cuestión, por ejemplo, el tratamiento, hay como una cuestión preliminar para todo tratamiento posible con niños, que tiene que ver justamente con la madre, con la sexualidad femenina, sí. con qué quiere una mujer y qué lugar va a ir a ocupar un niño frente a esa pregunta, ¿no? Todo esto me parece que invita también a pensarlo por ese lado, ¿no? Ya que el curso, el seminario, tiene como título eso, ¿no? Bueno, están los padres, son los dos padres, bueno, sí, padres alterados, pero me hace pensar esta asociación, ¿no? Bueno, y con las complicaciones, con las transformaciones de los cuerpos también que hay ahora, porque leíamos la vez pasada, bueno, en el taller, un caso que apareció en Comodoro Rivadavia, es que un hombre se embarazó. Ah, sí, sí, sí. Es uno que era mujer, ¿no? Y se pasó a Sí, hombre. sí. Entonces, por eso se embarazó, lo lleva en su vientre y lo va a amamantar y todo, dice. Se hizo la aplicación de hormonas y todo para... y una mujer se enamora de él, una mujer, su partener ahora. Entonces decíamos, ¿cómo pensar estos fenómenos? Uno no se puede adelantar y decir, bueno, ese chico será confundido. No tiene nada que ver, porque a veces de las mejores familias que uno las ve como familias ideales y hay serias patologías en los hijos, no en todos. Por ahí salta uno. Depende de la interpretación que cada uno se haga del deseo de la madre, que eso se va haciendo en un análisis, se va leyendo eso, el analizante va leyendo y va reformulando esas interpretaciones que ha hecho del deseo de la madre y del más allá de la madre, de qué quiere ella como mujer, ¿no? Pero cuando se trata de un hombre que hace de madre, no sé, todavía no tenemos casuísticas no tenemos mucha casuística sobre eso. O sea que es un tema recién que estamos abriendo y que me alegró ver que la gente que se anotaba tenía distintas prácticas o distintas ocupaciones y que están preocupados por lo que es el tesoro de una civilización, que son los niños, porque es el futuro, y es cómo estamos atendiendo a nuestros niños, sería. ¿Qué respuesta, qué desafío cuáles son los desafíos que ellos nos plantean? Porque también nosotros, yo, por ejemplo, vengo del siglo pasado,
con todas de otra época, soy de otra época, y entonces a mí me cuesta mucho leer, digamos, toda esta subjetividad que no está basada ni en las prohibiciones, ni en las represiones, ni en lo que no se puede decir, o en los ideales. No, es que empuja más que nada al goce. Y que, como decía Miller, es el capitalismo, es lo que avisoró Jacques Lacan, que íbamos a vivir en el capitalismo, o democrático o autoritario, pero del capitalismo no podemos desprendernos, porque todos tenemos el celular, porque todos necesitamos de los objetos, ¿no? Y como decía Freud, la cultura me complica la vida, porque si yo antes tenía que planear para ir a visitar a mi amigo, encontrarnos, era todo un trabajo, una cosa, y ahora con el teléfono me pongo más cómodo, lo llamo por teléfono y ya está. Bueno, y ahora es peor, porque por ahí nos mandamos WhatsApp, porque a ver si lo molesto al otro, a ver si le quito. Es así. Estamos como la abuela de tu paciente. Sí. Sí, porque no queremos molestar. Mecanizados. Pero Graciela, el capitalismo y su alianza con la ciencia, claro, o con la tecnociencia, que digamos contribuyen a tocar lo real de manera cada vez más abierta, digamos. sí. Y lo real está cada vez más a cielo abierto, como ese que va a ser, ahora me perdí, que va a ser madre, pero en realidad ha hecho su tránsito a hombre, pero va a amamantar, y entonces está hormonando para poder amamantar. Esto es una novedad, digamos. Y Hay que seguirlo ese caso. hay que seguirlo. Pero- Y no es un caso tan único, digamos. Es decir, No, claro. a mí me Es llamó al la revés. atención. Él, bueno, nació ella, ¿no? Por supuesto. Nació ella. Cuando nació era ella. Claro. Cuando se da esta transformación, toma hormonas para la transformación. Como queda embarazado y quiere amamantar, entonces deja de tomar las hormonas. Dejó, sí, ahora. Dejó de tomar las hormonas porque, Claro. bueno, Quiere amamantar. no necesita pasar a ser hombre en la transformación. Claro, claro. Por ahora necesita seguir siendo mujer. Claro. Para amamantar y parir. Dejó las hormonas masculinas, digamos, claro. Sí, dejó las hormonas, sí. Lo que tomaba, los suplementos, lo que tomaba de afuera. Claro. Los semblantes que usa son masculinos. Sí, pero el cuerpo, sí, digamos, todo. para poder parir. Sí, aparte barba, ¿no? Tenía barba, ya tenía todo. Sí. Es hasta difícil transmitirlo. Ahora, ¿cómo el deseo de hijo fue más fuerte? Eso podríamos seguirlo, porque enseñan, digamos, sobre las nuevas, los nuevos síntomas. Sí. O sea, es estar en tránsito, pero en lo real. Sí. Sí, increíble. Son operaciones a lo real y no por lo simbólico de la palabra, sería, según como decías vos, Diego, hace un rato del texto que leías. Claro. Está bueno ver la proliferación de modos familiares con la que nos encontramos.
Así en es. relación a un pasado, que decías Graciela, que era como un poco más, al menos uno pensaba que era más estable o más cercano a Sí, lo que tenía se conoce. otras complicaciones de otro tipo. Seguramente. Cada época, sí, tal cual. Sí, cada época tiene su sintomatología, por eso tenemos que estar atentos a esta sintomatología, no banalizarla ni tampoco idealizarla, pero tenemos es un desafío para nosotros poder acompañar a cada sujeto que sufre de eso y nos consulta, aunque sea en una consulta, pero poder acompañar, ¿no? Hay una entrevista muy interesante que está, encabeza el libro El niño El niño y su familia de Eric Lorán, que es una entrevista a él, a Eric Lorán, donde él habla, creo que se llama Niño RSI, donde él habla precisamente de niños cada vez más raros. Claro, justamente por esto, porque primero porque el niño, o al revés, la familia se constituye alrededor del niño. Sí. El caso más, digamos, extremo, por llamarlo de alguna manera, sería la familia monoparental, un padre Sí. y un niño, ¿no? Después, este caso de Río Gallegos era, también es como que me da la impresión de que el niño ahí, a ver, ¿qué lugar viene a ocupar? Sí, es como una especie de parto extraño, no lo digo desde un prejuicio, ni desde una... No abro un juicio ni moral, ni estético, ni de ningún tipo, simplemente para constatar el hecho, el acontecimiento. ¿Qué va a hacer ese niño? Va a ser una especie de niño raro, digamos, ¿no? No raro porque sea así o asá, sino por cómo vino, por el malentendido que le dio origen, en ese sentido, digamos. Es un malentendido completamente novedoso, digamos, ¿no? Entonces, y ni hablar de los niños de los países ricos, que son concebidos, muchos son concebidos artificialmente, está la genética, bueno, el capitalismo en su alianza con la ciencia, ¿no? Produciendo niños cada vez más rebuscados, digamos, más perfectos, si fuera posible, no, quizás no lo es, pero va a llegar a serlo. Entonces, todo ese peso que cae sobre el niño haciendo, digamos, hay un sociólogo francés, ahora no me acuerdo el nombre, que habla de niños, del cansancio de ser sí mismo, y lo piensa por los niños, digamos, porque todo esto recae finalmente, el hecho de ser el fundador de la familia y el sostén de los ideales de los padres, etcétera, Sí. etcétera, representa un peso para los niños, ¿no? Y Así después que, otro caso, como también otro modo familiar, es el caso de los tres padres, ¿no? Donde hay un donante, una mujer dona un óvulo, la otra es la gestante y el padre el esperma, y se da como tres padres. Bueno, esto también es como... Sí. Ujú. felices los Tres cuatro. progenitores. Sí, Sí. está bien. Yo tengo una paciente que quiere tener un hijo y fue por la inseminación artificial, ¿no? Va a ser inseminada artificialmente, bueno, hicieron todos estos pasos con sus óvulos. Entonces, si bien el esperma era donado, ella iba a tener un hijo, genéticamente iba a ser su hijo. Resulta que, bueno, los embriones no vivieron, ahora va otra vez a intentarlo y le dicen que sí pueden implantarle un embrión, pero ya no con sus óvulos. Ya necesita esperma y óvulo donado.
Entonces ella me explicaba que su hijo no va a ser genéticamente suyo, pero sí biológicamente. O sea, es como que hay terminología, está la palabra para explicar cada una de las situaciones, ¿no? Porque se pulveriza, como que se pulverizan lo que antes estaba en un cuerpo concreto, ahora se pulverizan y Cada vez más locos, todos. todos. Sí, y el lenguaje ahí intentando, digamos, inventar cada vez más nominaciones. Un sentido ¿no? aparte, ¿no? A cada Claro. situación. como Y no así quedarse con el sinsentido de esto, ¿no? el Pero lenguaje bueno. tratando de asir o agarrar esa pulverización que nunca Ujú. termina de, Ese real, ese y que real. escapa todo el tiempo. Fue lo que más me llamó la atención, más allá Sí, de sí, todo el sí. Dejamos proceso, de ¿no? escuchar, nosotros dejamos de escuchar cuando hay un deseo de hijo. A veces uno escucha, la vez pasada me encuentro con una vecina que, bueno, nos presentamos ahí por un acontecimiento que hubo en el barrio. Y entonces pasa alguien y le dice, ¿y cómo está? Y dice, y está molesto. Y desde que no lo sacamos a pasear y si te ve a vos ni te arrimes, una cosa así. Entonces yo le digo, pero tenés un bebé, porque es muy jovencita la chica, y dice, no, es mi perro, y ese es el cuidador. Y ella, ahí el deseo de la madre, ¿no? Como yo escuchaba un deseo de la madre, de quiere que los quiere, ¿qué quiere? Mi hijo quiere que ¿Qué me quiere quiere? pasear. O sea que el deseo ese del hijo se puede escuchar y a veces no tiene que pasar tanto por antes venían preocupadas las madres porque habían adoptado y porque no, era toda una cuestión, un peso, porque si se lo digo, si no se lo digo, si qué sé yo, si cómo lo va a tomar, si no lo va. ¿Recuerdan esa época? Fue la de los años 70, 80, que era un tabú, ¿no? Bueno, hoy día se aflojó todo eso. Y Con claro, porque el fenómeno que hay gente que no quiere para nada tener hijos y lo tiene clarito. Hay movimientos incluso que habíamos hablado una vez en Chile, apareció un movimiento de mujeres que son las que se declaran como libres de hijos, que nunca van a... child free, Child child free, sí. Claro. Y bueno, hoy día tenemos esa expresión del deseo sin tanto tabú, sin tantas represiones, sin inhibiciones, pero trae otro tipo de sintomatología y que tenemos que estar a la altura de eso, de esta época de transformaciones. Bueno, yo diría que Son y 37. ya, sí, nos despediríamos hasta la próxima, el 23. Le quiero aclarar algo, en el mail que mandé, donde mandé los casos, está mal puesta la fecha, Graciela. Ay, pusimos sí, me como di cuenta hoy. nuevo, claro. El próximo encuentro es el 23, no el 13, 23. Como dice en el. Bueno, el martes 23. Y Ese es el próximo encuentro. Ahí no vamos a mandar material, porque va a ser la presentación de un caso clínico que está en trabajo todavía. Y en el próximo tampoco vamos a mandar el material, que también va a ser la presentación de un caso clínico. Y no les voy a decir quiénes lo van a presentar porque es sorpresa. Bueno. Hasta la próxima. Gracias. Muy lindo los aportes de todos. Gracias. Luego, gracias. Bueno, muchas gracias.